¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me pasó hace unos días que estando en el gimnasio y con la mente absolutamente en blanco, sentí como se me caía al pie o al tobillo una frase. Yo no sé si a ti te pasa esto de estar con la mente en blanco y de pronto, ¿no? Como si se tratase de un yunque, sentir la presión de las palabras. La frase en cuestión decía así, dos puntos. Contra Byung-Chun Han a favor de él. ¿Qué quiere decir esto? ¿O por qué me dejó pensando un buen rato esta frase? El mes pasado leí el último, creo que es el último título publicado en España del filósofo eh, Byung-Chul Han, La crisis de la narración. Tengo un muy buen recuerdo de la lectura. Era un 31 de diciembre, yo estaba volando de Barcelona a Ciudad de México y me encontraba en uno de esos momentos vitales donde uno no tiene obligaciones del día a día, donde uno se puede entregar profusamente a la lectura sin ser interrumpido por nada alrededor, lo cual me predisponía a una buena lectura. Llevaba varios títulos para ese viaje y el primero de ellos era este, era La crisis de la narración. Como puedes adivinar, tengo sentimientos muy encontrados por la obra de este filósofo, pero no obstante, yo creo que lo más relevante o lo más valioso de una obra de no ficción, de una obra ensayística, es precisamente la provocación intelectual. ¿De qué va la crisis de la narración? Yo tengo una broma interna solidificada con la lectura de este título, de que cuando tú lees a Byung-Chul Han, filósofo con un nombre adictivo, como puedes comprobar, cada vez que lo pronuncias sientes una pequeña satisfacción interna, Byung-Chul Han. Cuando tú lees a este autor, yo no sé cuál es su timbre de voz, no he escuchado entrevistas con él, pero si te fijas, puedes escuchar el susurro de su voz en tu oído diciéndote, ya no se toca el piano como antes. Para mí, este es un poco el resumen de la obra del autor, ¿no? Toda su obra, en tanto que casi autoproclamado heredero de la crítica cultural marxista de la escuela de Frankfurt de mediados del siglo XX, orbita, con más o menos razón, yo creo que con bastante razón casi siempre, en esa denuncia, en ese ejercicio de bola de demolición contra la sociedad del espectáculo, ¿no? Es decir, si hace, no sé, 20, 30 años con autores tipo, no sé, Lipovetsky o Baudrillard o todos estos franceses denunciando la sociedad del espectáculo, bien, pues esa sociedad capitalista del espectáculo ha mutado a cosas nuevas, sociedad de datos, los oligopolios tecnológicos, etcétera, etcétera. Y evidentemente la cantinela continúa porque la sociedad no solo es que continúe, sino que la experimentamos, ¿no? De una manera un poco más o menos sobrecalentada, ¿no? Entonces, en ese ejercicio de crítica a la cultura contemporánea, para mí, yo creo que la tesis principal del libro se resume en esto que te voy a leer. Dice aquí el filósofo. Las narraciones son generadoras de comunidad. El storytelling, por el contrario, solo crea communities. La community es la comunidad en forma de mercancía. Lleva razón, lleva razón. Básicamente, la tesis del libro efectivamente está relacionada con esta idea de que la narración ha muerto, de que la experiencia humana trascendental con la producción y creación de símbolos ha muerto y de que a pesar de que vivimos en una sociedad que aparentemente está llena de relatos, en realidad no estamos hablando más que de monedas de cambio, de divisas comerciales, ¿no? Todo es mercancía, ¿no? Ya digo, una línea de pensamiento que coge exactamente los esquemas interpretativos
de la Escuela de Frankfurt y las aplica en el día de hoy, que yo creo que sigue siendo válido. El filósofo tiene cosas muy buenas, ¿no? Yo creo que tú lo lees e inevitablemente, además de sentirte regañado todo el rato por cosas como que ahora veremos, yo creo que es muy hábil a la hora de compartir su genuino amor por una serie de nombres que él emplea para parafrasear, para traer al presente y en definitiva yo creo que para compartir su amor por el pensamiento de figuras como Baudelaire, como Walter Benjamin, como Peter Handke, como Adorno, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso está muy bien, porque yo creo que uno de los valores principales de cualquier libro es que te conduzca a otros libros, ¿no? Que alimente tu curiosidad lectora. Al mismo tiempo, sí pienso que uno se siente permanentemente regañado, ¿no? Por este discurso de la crisis de la narración, ¿no? Yo va teniendo ya una cierta edad, entonces como aplicar estas fórmulas de descalificación tipo OK Boomer van siendo como cada vez más peligrosas porque uno se va acercando peligrosamente a una edad en la que probablemente su relación con el aspecto más moderno, más innovador de la cultura contemporánea sea cada vez más lejano, es decir, me precipito personalmente por cuestiones biográficas a una desconexión inminente con nuevas formas de cultura, por tanto, es mejor no denunciar cuando ves estos comportamientos de OK Boomer en otros, pero es inevitable, de alguna manera, pensar algo así cuando uno está leyendo la crisis de la narración. Dice Byung-Chul Han aquí, el Phono sapiens se consagra al instante, a las realidades momentáneas de vivencias que se van sucediendo y van desapareciendo. Desconoce el despliegue de la existencia entera, ese despliegue que abarca el tiempo de vida comprendido entre el nacimiento y la muerte, llenándolo de énfasis en el sí mismo. Hay un juego de palabras permanente que creo que es muy goloso, ¿no? Tiene, a veces, siendo una escritura como muy académica, tiene un gran ritmo, tiene una gran capacidad hipnótica y un poder encantador con las palabras que verdaderamente se disfruta desde una perspectiva esencialmente poética. Y continúa, su existencia no es histórica. Los funeral selfies, esas autofotos que se hacen en los funerales, apuntan a la ausencia de la muerte. La gente se pone al lado de los ataúdes y sonríe divertida a la cámara. Incluso con la muerte se pueden conseguir likes. Está claro que el Phono sapiens ha superado al Homo sapiens, que aún necesitaba ser redimido. Repito, la gente se pone al lado de los ataúdes y sonríe divertida a la cámara. ¿Qué gente, tío? O sea, ¿quién hace funeral selfies? O sea, vale que eventualmente esto ha sido una noticia clickbait, pero digamos, esta manera de coger un poco una noticia eventual que ha aparecido por ahí y tomarlo como un termómetro de la sociedad en la que vivimos, como si la gente cuando va a un funeral se estuviera haciendo funeral selfies, pues hombre, es un poco como que no, ¿no? En otro momento del libro, vamos a ver si encuentro el subrayado, dice, leemos esto. En la época de Netflix a nadie se le ocurre hablar de experiencia de shock a propósito del cine. Las series de Netflix son lo menos parecido a aquel género artístico que se correspondía con el riesgo vital acentuado del que hablaba Benjamin. El consumo de series se caracteriza más bien por el binge watching, el maratón de series. El espectador es cebado cual ganado de consumo. El maratón de series se puede tomar en general como el modo de percepción típico de la modernidad tardía digital. Bien, lleva razón Byung-Chul Han, pero a mí algo que me pasa cuando lo leo es que me siento regañado por... voy a explicarlo así. Cuando leo a Byung-Chul Han, me siento regañado por el peor de los males, ¿no? Es decir, me voy a poner un poco serio, me voy a poner un poco dramático, ¿no? Es decir, vivimos en una época de emergencia climática, vivimos una época de rampante desigualdad económica, vivimos
experiencias aterradores, como en este momento un genocidio en Gaza. Y lo único que se te ocurre es echarme la bronca, tío, porque me he echado 3 capítulos seguidos de Netflix. Pienso verdaderamente que puestos a regañar a la gente hay motivos eh, más importantes, más graves, más necesarios incluso te diría. A pesar de que efectivamente la protección de la cultura y la necesidad de reivindicar una observación crítica a la cultura es totalmente legítima y necesaria. Pero cae mal. Cae mal y cae bien, y de ahí este título, ¿no? Del vídeo. Me gusta que me reconectes, que me saques del teléfono, ¿no? Me gusta que me lleves hasta la última eh, consecuencia, la crítica a la sociedad de los selfies, ¿no? Una parte de mí dice, tío, o sea, que es una foto, ¿sabes? O sea, que no te pongas así. Pero está bien porque uno tiene que lidiar con sus contradicciones. Todos vivimos empantanados de contradicciones, ¿no? A todos nos gustaría pasar mucho menos tiempo con el teléfono móvil, mucho menos tiempo en redes sociales. A todos nos gustaría invertir mejor nuestro tiempo, lo cual ya es una paradoja, ¿no? Es decir, porque ya estamos hablando de que lo que queremos es ser súper productivos en nuestro día a día, ¿no? Es como, y acabar el día y no terminar pensando, ¿por qué me he pasado 30 minutos mirando stories de gente que no me importa en lugar de estar leyendo, no lo sé, a Petrarca, ¿no? Hay una inclinación por el rendimiento en esta frase, ¿no? Y sin embargo, ya digo, de ahí mis tensiones argumentales con el autor. Podríamos estar hablando un rato más de esto. Me gustaría dejar, tal vez para el futuro, la idea de la obsesión por tener razón que el autor tiene aquí. Porque ya digo, creo que en tanto ciudadanos críticos que podemos llegar a ser, a todos nos pasa y nos ocurre que observamos una cosa y luego tenemos nuestras contradicciones, ¿no? Entonces, no somos sujetos aislados de la sociedad, no somos sujetos absolutamente ejemplares, ¿no? Pero evidentemente la interpretación crítica de la sociedad que el autor hace aquí prácticamente lo sitúa al margen de, ¿no? Es decir, al margen de o por encima de, ¿no? De ahí un poco esa sensación de escritura elitista que al mismo tiempo amamos, admiramos, nos entretiene o nos resulta magnético, se hace que sigamos leyéndolo, de Byung-Chul Han. En fin, dale un vistazo porque verdaderamente, a pesar de todo lo que he dicho, me parece un buen libro. Yo creo que un buen libro de ensayo no es exactamente aquel que te dice lo que tú quieres escuchar, sino que te provoca ideas propias o te provoca un diálogo, ¿no? O te sientes interpelado permanentemente por el autor. Así que, bueno, sé que es una recomendación rara, pero me gustaría que este vídeo sirviera para recomendarte La crisis de la narración de Byung-Chul Han. A pesar de todo, me ha gustado. Muchas gracias por escuchar hasta aquí y nos vemos pronto. Cuídate.